¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito. No es la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Esta es una nueva presentación para la sección del canal Dos en la misma. Bueno, llave de caños, indispensable en la valija de cualquier profesional, unidad que no debería faltar en la valija de ningún plomero. Bueno, voy a describir un poco a cada una. Unidad, quizás no tenía demasiada confianza en comprarla, dado que bueno, tiene un costo, pero bueno, verdaderamente hice el esfuerzo, la logré comprar, la logré adquirir. Costó, dio trabajo conseguirla, ya que no todos la venden, no todos la comercializan. Pero bueno, la verdad que mis dudas fueron todas evacuadas. La herramienta va muy bien, va muy bien. Si no afloja, rompe. Verdaderamente una unidad, como dije, no debería faltar en la valija de ningún profesional. Plomeros de verdad, no plastiqueros, plomeros de verdad utilizan esta herramienta. Quizás tenga que meterme la lengua donde corresponde y llamarme a silencio, porque verdaderamente ha sido una unidad que ha sabido superar y sobradamente cada una de las pruebas a las que la he sometido. Muy tranquila, herramienta que se trabaja cómodo y seguro. De una anatomía, de una configuración un poco extraña para lo que quizás estamos acostumbrados a la antigua escuela. Pero bueno, innovar a veces genera dudas y bueno, verdaderamente ha sido un acierto. Como dije antes, no debería faltar en la valija de ningún profesional. Verdadero plomero puede trabajar confiado con esta unidad. Verdaderamente no me arrepiento para nada de haberla comprado, dado que ha sabido superar las expectativas y se pagó sola. Verdaderamente se pagó sola. Me ha dado buen resultado, así que bueno. Si en algún momento dudé de la calidad, me arrepiento. Bueno, la otra es una Nerrucci. Sigan viendo.